Bueno, entonces ahí comenzamos. Muy buenas tardes para todos. Grato darles la bienvenida, poder compartir esta tarde un tema tan interesante como es el de hablar en público y esta vez con el título específico Hablar en público en la universidad. Me alegra mucho poder compartir con todos ustedes. Mi nombre es Gilberto Buitrago, soy comunicador social con maestría en Territorio, Conflicto y Cultura de la Universidad del Tolima, con experiencia de más de 35 años en medios de comunicación. He sido director regional, también soy Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y en docencia trabajo aquí en la universidad hace 7 años. Así que les doy la bienvenida y me alegra mucho poder compartir con todos ustedes y pasar una tarde bien agradable donde podamos despejar inquietudes, podamos conocer muchos aspectos sobre cómo presentarnos y cómo hacer la exposición en público. Hablamos de hablar y de plantear o presentar en público cuando lo hacemos en un auditorio abierto, cuando lo hacemos ante una cámara, cuando lo hacemos ante un medio de comunicación, cualquiera que sea radio, televisión, a través de internet. Igual tenemos las mismas condiciones de hablar y de exponer lo que se tiene, las ideas que tengamos y las que tengamos la característica para exponer. Voy a empezar a compartir las diapositivas. Entonces, dame un instante. Ahí ya están observando las diapositivas. ¿Me confirman si están observando las diapositivas? Sí, señor. Sí. Bueno, gracias, muy amable. La idea también es que participemos todos, que no sea solo la exposición de uno como docente, es también la participación de ustedes, que cualquier duda que tengan, por favor, la planteen. Ese es el objeto de este tipo de ejercicios. Así que aquí tenemos cómo hablar en público en la universidad, es el título de la conferencia. Lo primero es el saludo, como ya lo he hecho para todos ustedes, darles la bienvenida y la complacencia porque estén aquí, porque estén participando y porque planteen también sus inquietudes. Los objetivos son la comunicación no verbal, los consejos más básicos que debemos tener en cuenta a la hora de hacer una exposición en público, las imágenes y los análisis que se deben tener, los conceptos claves también para el montaje de videos y esto de acuerdo a las tareas que tenemos en competencias comunicativas. Así que tendremos al final una lección un poco de cómo ubicar cámaras y cómo hacer una grabación a propósito de la tarea que en este momento tenemos en desarrollo. Finalmente tendremos unas conclusiones y por último preguntas que ustedes tengan a bien formular. Así que entonces comenzamos con el desarrollo de la exposición, saludo y la presentación correspondiente. Yo les acompaño desde el CEAD ubicado en la ciudad de Ibagué. Los objetivos son el guiar, el conocer cómo nos presentamos, cómo hacer las exposiciones en clase, cuando nos corresponde hacer alguna sustentación, cuando vamos a intervenir en algún evento público, pues que no nos dé miedo, que tengamos la seguridad de hacer las presentaciones correspondientes. Así que es interés de la universidad trasladarle a todos ustedes estudiantes cómo prepararnos para un discurso, cómo ser agradables, cómo ser atractiva esa presentación y tenga los mejores resultados, que la información que nosotros entreguemos tenga la mayor aceptación y asimilación por parte del auditorio. Es fortalecer igualmente el aprendizaje en la comunicación no verbal, los factores, la importancia de la comunicación no verbal, que a veces y que siempre la utilizamos, pero muchas veces no sabemos que eso existe y cómo reafirmar y afianzar esa comunicación en términos generales. Así que nos disponemos a presentar esta oportunidad de todo lo que sucede con la comunicación no verbal. Aquí les vamos a mostrar a los estudiantes la importancia de identificar las habilidades, las debilidades que podemos tener a la hora de ingresar a un auditorio, brindar elementos que nos permiten técnicas, procedimientos, dominar y aplicar un auditorio, una información,
Igualmente el dominio, el tener manejo y evitar que la timidez tal vez nos pase una mala cuenta y haga que no presentemos la información correspondiente. Si tenemos la información y tenemos los elementos con seguridad que nos va a ir muy bien. Aquí tenemos, y la idea es que también intervengan ustedes como estudiantes. Aquí tenemos algunas imágenes y la idea es que ustedes también tengan opinión. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un primer aspecto que nos dice cuál es Tutor, o qué cuál cree pena. usted. Dígame. Es que no se está entendiendo nada. Yo no sé si es que Se hay les- realimentación. Si alguien tiene abierto. Profe, es que se escucha como un eco. Sí, lo estoy escuchando, pero no sé si es que hay alguien que tiene abierto o está realimentando, nos está realimentando. Yo les recomiendo a todos que cerremos los micrófonos, que solo lo abramos cuando vayamos a intervenir. A ver si nos escuchamos mejor. Ahí Tutor, creo que todos están cerrados. bueno. Sí, hay un eco ahí, pero no sé. Hay un eco, creo que ya está mejorando. Ahí cómo escuchan ahí. Pues más al parecer no hay ningún micrófono abierto. De pronto no serán los audífonos, profe. No, yo tengo solamente aquí, pero eso es pequeñito, incluso lo tengo aquí pegado, casi que pegado, lo tengo al oído. No tengo altoparlante. No, profe, se sigue escuchando igual. Permítame. Permítame un segundo, a ver. Ahí lo siguen escuchando. Sí. Se sigue escuchando. Voy a hacer la cámara. Profe, hagan un favor, quítale el volumen, allá donde tenía el volumen, dele clic en el botoncito, allá abajo, eso, ahí, en la cornetica, eso. No le ponga volumen, déjelo sin volumen usted ahí. Dejo Hable. el volumen. Hable, profe. Entonces yo no escucho. Ahí, profesor Álvaro. No se escucha eco. Quítale el igual. volumen, profe. Aquí Dele amplificación. clic en el botón, en la Acá. cornetica, eso. Hable. Pero entonces quedó sin retorno. Ahí. A ver. Hola. Ahí me escuchan mejor. Quítele el volumen total y hable y nosotros le escribimos si suena mejor. Bueno. Entonces me quedo Quítele el sin volumen ahí. retorno. Listo. Entonces ahí, a ver si me escuchan mejor entonces. No, suena eco, profe. Hable ahí. Listo, perfecto. Listo. Entonces, ahí me están escuchando todos bien. Suena eco, profe. Entonces haga otra cosa, profe. Salga y vuelva a entrar de nuevo. Le voy a subir un poquito para que me escuche. A ver. Activo otra vez el volumen porque yo no sé. O la otra sería que apago y vuelvo y ingreso, no sé. Eso, salga de la reunión y vuelve a ingresar. Perfecto. Entonces salgo un momento, excusa a todos y ya regreso. A ver si corregimos ese defecto. Problema técnico. Muchachos, ya vamos a ver qué pasa. Salga, profe. Que no pasa nada, usted puede volver a entrar. ¿Ustedes sí me escuchan bien o suena con eco? Es que el profe, usted tiene otro, parece que tuviera o estuviera abierto en otra parte. A usted sí se le escucha normal, profe, pero al profesor Él parece que tuviera abierto el team en dos partes diferentes y por eso le genera ese eco. Vamos a ver qué pasa. Tutor, tengo una pregunta.
Señor. Es que ya terminé el trabajo, sí, la tarea Ujú. 3, pero pues el tamaño sea cuando aplique las normas APA en todo el documento. Ahí ahora se nos entró otra comunicación. ¿Ahí me están escuchando bien? Ahora sí, profe. Perfecto, listo. Espera, profe, que Entonces, ¿Quién me está hablando? ¿Jorge? Sí, yo. Por- Escríbame por Teams y yo le contesto para que el profe Vale, siga, ¿vale? vale, bueno, señor. Bueno, listo. siga, Entonces, profe. Muchas comienzo gracias. a grabar nuevamente. Voy a activar grabación. No, siga, profe, siga Ok. ahí, que la grabación sigue. ¿Ella sigue? Ah, bueno, listo. Entonces, ahí está grabando, ¿cierto? Sí, señor, está grabando. Perfecto, listo. Entonces, activo aquí la diapositiva. ¿Me confirman ahí si la están observando? Sí, profe, ya se ve bien. Perfecto, gracias. Entonces, les estaba preguntando, gracias a todos, esto hace parte precisamente de los aspectos que uno debe tener en cuenta en una exposición. A veces los errores nos sirven precisamente para podernos ilustrar. Y es de tener buen sonido, de tener buena imagen, de tener claridad, tener buena luz y de tener la tranquilidad de lo que estamos exponiendo. Entonces, continuamos. Y tenemos aquí una pregunta que nos dice que ¿cuál cree usted es la historia que cuentan hablando de estas dos imágenes? Quisiera que alguno de los compañeros estudiantes me dieran piensan o qué están exponiendo las dos imágenes que estamos observando aquí. Alguno de ustedes que pueda activar el micrófono y me cuenten. Esto hace la parte de la comunicación no verbal. Entonces yo quisiera que alguno de ustedes me dijera a qué tipo, a qué factor parecen estas imágenes, a qué se nos parece. Bueno, no escucho ninguno. Espero que estén todos en sala y que estemos participando. El objeto es de que todos tengamos y estemos interactuando. Entonces, dice, ¿cuál cree? Aquí tenemos una expresión y aquí tenemos otra de expectativa. Mientras en esta tenemos una comunicación, aparentemente una kinésica, en donde hay pensamiento, hay una imagen que nos está mostrando una posición, un estado de ánimo. Aquí hay otra posición diferente que es el de espera, que es el de estar pendiente que algo está por suceder. Fíjese que no hay palabras, pero las expresiones nos están indicando algo, es decir, que aquí está en juego la comunicación no verbal. Dice la pregunta, ¿qué es lo que hace que estos signos pertenezcan a una comunicación no verbal? Pues sencillamente que no hay audio, que no hay una expresión vocal, pero a través de las señas, a través de la posición, de la imagen que nos muestra, nos está comunicando algo. La importancia de los signos no verbales para la cultura de la que hacemos parte igualmente son aspectos que se tienen en cuenta. Entonces seguimos. Aquí tenemos algunos de los factores de la comunicación no verbal. Hablar del universo de la comunicación no verbal es algo global, es algo general. Son muchos los elementos que nos permiten indicar que se está aplicando. Sin embargo, aquí estamos trabajando 4 factores. Uno, la paralingüística, otro, la kinésica o kinesia, la proxémica y los actos no verbales, que son los que estamos trabajando aquí. Entonces vamos a desarrollar cada uno de ellos. ¿Qué nos quieren decir cada uno? Por ejemplo, en la comunicación no verbal, los factores asociados al lenguaje. Entonces tenemos la paralingüística. Tiene unas subdivisiones que nos indican cuándo estamos aplicando este factor. Y entonces hablamos, por ejemplo, del tono. ¿Cómo me habla? ¿Han escuchado ustedes, por ejemplo, cuando me dice, es que no es lo que me diga, sino el tonito con que me lo diga, ¿cierto? Eso que está indicando que de acuerdo al acento nos está indicando algo, nos está comentando algo, se quiere comunicar algo. Lo mismo el ritmo, la forma como bailando, por ejemplo, una canción, el ritmo que debe tener la canción para que sea aceptada por el oyente, por el observador cuando tenemos un video. Si la canción tiene sobresaltos bruscos, con seguridad que el oyente se va a retirar, no la va a escuchar y se va a perder una producción. Entonces hay que tener en cuenta eso. El volumen. No debemos ni tener lo menos posible que no se escuche, que hablemos con que no nos escuchan o que hablemos tan duro que la gente piense que es que estamos regañando, que es que estamos gritando. Entonces, esos son elementos de la comunicación paralingüística, del factor paralingüístico. Los silencios.
Cuando estamos hablando algo, cuando estamos indicando algo, los silencios también comunican. Recordemos que los silencios nos dicen algo. Si estoy hablando y hago una pausa, hago una interrogante o lanzo una admiración, los silencios me están diciendo algo, me están indicando algo. Y finalmente el timbre. El timbre es ese elemento que nos permite identificar una voz. Cuando alguien los llama a ustedes por teléfono, inmediatamente, si ustedes no tienen escrito en el teléfono el nombre, inmediatamente saben, ah, ya sé quién me está llamando y con seguridad le dicen el nombre y no se equivocan. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos un timbre, un elemento que caracteriza, que hace que la voz sea individual. Así como en la cédula tenemos las huellas digitales que son personales, también en la voz, en los sonidos, también tenemos esas características. Entonces, ahí aplicamos la paralingüística. Repito, entonces, en el tono, en el ritmo, en el volumen, en los silencios, en los timbres, ahí está presente la paralingüística. Otro de los factores de la comunicación no verbal es la kinesia. La kinesia son todos los aspectos que reflejamos en el rostro, por ejemplo cómo hablamos o cómo nos dirigimos a un auditorio. Cuando ustedes ven a un artista, a un cantante en una tarima, sobre todo en horas de la noche, ustedes ven que las luces siempre van dirigidas al rostro, van dirigidas a la parte superior del cuerpo, porque eso comunica. Entonces, allí tenemos la mirada, la observación que tiene el artista hacia el auditorio, la postura, la forma como él se ubica, los gestos, cómo comunica, lo que la mímica. Y también tenemos aquí la proximidad como parte de la kinésica o la kinesia, pero hay un factor mucho más claro que es el espacio personal, que es la proxémica, que es la cercanía. No es lo mismo cuando yo me encuentro con un amigo en la calle que cuando yo me encuentro con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con mi sobrino, que lo abrazo, que lo beso, que lo puedo abrazar, que lo puedo saludar, ¿cierto? Ahí estamos aplicando la proxémica. ¿Qué tanto grado de confianza tenemos? Y eso permite precisamente esa comunicación. Entonces ahí tenemos dos factores que nos permiten y que permiten determinar la importancia de la comunicación no verbal. A veces a distancias no nos podemos comunicar, no tenemos un teléfono, pero tampoco podemos escuchar. Pero resulta que si hacemos señales nos vamos a comunicar, vamos a entender qué es lo que el interlocutor quiere manifestarnos, qué es lo que el emisor está comunicando y nosotros como receptores entendemos y de esta manera establecemos una comunicación sin que estemos utilizando la voz. Lo estamos haciendo a través de la mímica, de los gestos. Entonces ahí tenemos, repito, la paralingüística, la kinesia, la proxémica y todos estos elementos hacen parte de la comunicación no verbal. Seguimos. Y aquí ya tenemos unas características mucho más claras de qué quiere decir cada cosa, cada elemento, cada factor. Entonces hablamos de la paralingüística. Entonces hablaba hace un momento que los silencios, cuando estamos hablando y hacemos un silencio, entonces ustedes pueden decir, si yo me quedo callado, dice, ¿qué pasó? Se cayó la comunicación. O con el silencio estamos comunicando algo, que preste atención, que tenga cuidado. A veces seguramente nos hemos encontrado en auditorios en donde empieza la persona que está haciendo la exposición y hay tanta bulla que él se queda callado. Ahí que nos está comunicando, que por favor hagan silencio para poder seguir con la exposición, ¿cierto? Entonces, mire cómo los silencios son comunicación, cómo los silencios comunican y cómo los silencios hacen parte de esa comunicación general. Entonces, aquí tenemos los tonos que hablábamos hace un momento, los sentimientos de expresión. Entonces, decimos que si es ascendente, nos está dando a entender que hay duda o que hay alguna indecisión, que hay alguna pregunta. Pero si esos tonos son descendentes, está hablando de firmeza, es decir, que hay determinación, que hay claridad en lo que yo estoy expresando, en los tonos de la voz que yo estoy dando, que estoy emitiendo. También hablamos de unos tonos mixtos que nos pueden indicar la ironía o el sarcasmo, que también lo hemos visto en competencias comunicativas, que nos hemos visto en las anteriores lecciones. El timbre del que les hablaba nos permite distinguir a una persona de forma inmediata cuando habla.
Cuando yo escucho en la radio a un cantante, ya sé, ese es cantante fulano de tal. ¿Por qué? Porque ya le conozco la voz, porque ya lo identifico. Entonces, ahí tenemos los tonos bajos, los tonos medios, los tonos altos, muy altos. Cuando se sube la voz, ahí tenemos esa comunicación que nos permite identificar. Y lo mismo sucede cuando nosotros tenemos una comunicación con alguien, con algún vecino, con algún familiar, nos llama y ya rápidamente nosotros identificamos la voz, ¿cierto? El volumen es la intensidad con la que hablamos para hacer énfasis en algo. Entonces, aquí tenemos unas características. Si hablamos bajito, si estamos en una reunión donde casi no nos escuchan, estamos haciendo eco de la timidez, de ser sumiso, de hay tristeza, de que yo no me quiero hacer sentir para que no me vean, para que no me escuchen. Pero al contrario, si yo tengo confianza, hablo con autoridad, hablo con rigor, domino el tema, domino el auditorio y hago que la gente tenga confianza en lo que yo le estoy diciendo. Cuando nosotros estamos exponiendo algo, y por ejemplo en radio, en televisión, que sean comunicadores sociales, cuando yo hablo con propiedad, la gente asimila ese tono. Es decir, que no es solo la noticia como tal, sino cómo lo estoy diciendo. Y si lo digo con seguridad, la persona queda perfectamente informada. Pero si yo dudo al hablar, si yo dudo al expresar en una cámara, pues la persona, el receptor, va a quedar igualmente dudando. ¿Qué sería lo que me quiso decir? No entendí. Eso hace parte de los elementos que están presentes en la paralingüística. Y finalmente es el ritmo. Ustedes cuando escuchan una canción ven que los tonos van arriba y van abajo. ¿Por qué? Porque eso hace agradable al oído. Cuando usted se queda en un tono, digamos que tiene 50 decibeles y se encuentra con esos 50 decibeles permanentemente, el oyente, el receptor finalmente se va a cansar y se nos retira porque no entiende, no se siente agradable. Pero si nosotros le estamos dando varios tonos, con toda seguridad que esa persona nos va a escuchar y va a entender lo que le estamos comunicando. Entonces ahí hablamos que cuando se habla también de la velocidad con que hacemos la exposición. Entonces hablamos de la taquilálica, que hablamos demasiado rápido, que no nos entienden, que nosotros pasamos al auditorio y hablamos tan rápido que le causa dificultad a quien nos está escuchando poder entender qué es lo que nosotros le estamos diciendo. Lo contrario también cuando dudamos, cuando hablamos demasiado despacio, que termina usted sufriendo porque no sabe qué es lo que quiere decir. Hay que tratar de unir las palabras para saber qué es lo que nos quiere decir. Entonces, ahí tenemos y aplicamos el ritmo. Esos son aspectos que hacen parte de la comunicación no verbal y en el particular del factor que se denomina paralingüística. ¿Me están escuchando bien? Quiero saber de que estamos todos, nos estamos escuchando adecuadamente, si hay alguna inquietud al respecto. Sí, señor, sí Sí. se escucha bien. Gracias, muy amables. Bueno, aquí tenemos otro factor que es la kinésica. Todos juegan e incluso muchas veces utilizamos los diferentes factores de la comunicación sin darnos cuenta de que estamos como proxémica con kinésica o con otro factor por la hermandad, la cercanía que hay de algunos de ellos. Sin embargo, aquí hay algunas características. Cuando hablamos de la kinésica, les decía antes, que hace parte, por ejemplo, del rostro, de las manos, de los movimientos del cuerpo, movimiento de los hombros, de la misma figura que nosotros mostremos. Todos esos son elementos que nos van a servir en la comunicación. Entonces, aquí hablamos de los gestos o de las posturas. Entonces, la cara. Si yo hablo tímidamente, si trato de que prácticamente no me vean, estoy hablando con miedo, estoy hablando con temor. También las manos comunican, los brazos, las piernas. Todos son movimientos que comunican. Cuando ustedes ven en tarima a un artista, él está comunicando, él está cantando, hay un sonido, hay un video, hay una imagen, pero ante todo hay unas formas, unas facciones que nos está mostrando la persona en la cara, en los reflejos, en las miradas, en los tonos, todo eso nos está comunicando. Entonces aquí tenemos los gestos que tienen que ver con la cara, con las manos, con los brazos, con las piernas, el movimiento de cabeza, del cuerpo en conjunto, que tanto yo me muevo, si voy de un lado al otro, si me quedo fijo. Por ejemplo, si yo llego a un auditorio y me quedo estático, que no me muevo para ningún lado, eso se convierte en un distractor y termina la persona que me está viendo en el auditorio
más pendiente del movimiento del cuerpo que de lo que yo le estoy comunicando. Entonces, debo evitar esa rigidez y debo estar, si estoy en un salón de clase, voy de un lado, voy al otro, miro a un lado, miro al otro, y eso hace que integre el auditorio. Tenemos también otro aspecto de la kinésica que hablábamos del contacto personal. No sé si alguien puede abrir el micrófono y me puede contar qué piensa de esta imagen que estamos observando, de esta fotografía. A qué se imagina que está sucediendo ahí? Si alguien de ustedes puede abrir el micrófono y me cuenta. Pues es como si estuvieran celebrando como en un partido, que un gol, están celebrando el gol. Perfecto. Eso es. Aquí tenemos el director técnico y tenemos a los dos jugadores y sí, acaban de hacer un gol. Y entonces mire cómo celebra, mire la cercanía que hay entre los personajes. Esto no se da entre todos, porque hay técnicos que son demasiado rígidos que no permiten que sus jugadores se le acerquen de esta manera, pero que aquí, mire la confianza que hay entre los jugadores y el director técnico, ¿cierto? Entonces, ahí estamos hablando de comunicación, estamos hablando de kinésica, pero que también lo vamos a ver como proxémica y ya les vamos a decir por qué. Entonces, aquí estamos hablando de la cercanía, de ese roce físico de acuerdo a la confianza que se tenga, la relación. Los ojos comunican demasiado. Muchas veces no necesitamos decir algo, no necesitamos pronunciar una palabra. Con los ojos estamos, si aceptamos lo que nos están diciendo o si lo estamos rechazando. Si lo que nos están dando nos gusta o no nos gusta. Si lo que nos están diciendo es agradable o no lo es, ahí los ojos permiten comunicar. Entonces, mire que no solo la voz, reitero, en que los gestos, los movimientos, todo comunica y eso hace parte de la comunicación no verbal. Ahora tenemos la proxemia o proxémica, que es el espacio personal, es el espacio que utilizamos de una persona a otra, de la cercanía, de la confianza que nosotros tenemos con otra persona. Entonces aquí tenemos varios aspectos que nos muestran que la comunicación es muy personal, que hay mucha confianza o que no la hay. Aquí, por ejemplo, estamos observando una pareja que está dialogando, pero que hay cierta distancia, ¿cierto? Eso indica que no hay, que puede ser una secretaria, puede ser el jefe, o puede ser la jefe y el empleado o el funcionario, pero que no hay una confianza plena que se está hablando entre funcionarios, entre empleados de una empresa, por ejemplo. Aquí podemos tener una pareja que está conversando, que hay un diálogo formal, que es un diálogo fluido. También nos muestra el grado de intimidad que podemos tener. Aquí tenemos otro factor que es la edad. Ustedes entre muchachos se van a tener mucho más confianza entre ustedes que, por ejemplo, con una persona de 30, de 40 años, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes ven al profesor, digamos que tiene 40 años y ustedes son de 20 años, pues vamos a tener cierta distancia porque no hay una confianza plena que si la tuviéramos si fuéramos de la misma edad, por un lado. Pero también aquí podemos tener la comunicación entre la mamá, imaginémonos que la mamá y que está conversando con sus hijos o que la mamá está mostrándole a un vecino o a una vecina que ahí están sus hijos y ellos están pendientes, ¿cierto? Entonces, mire, todo nos comunica, todo nos muestra. Otro aspecto está relacionado también, volvemos a la confianza. Por ejemplo, aquí hay chistes, hay cuentos, hay un tinto, se están celebrando algo. Entonces, hay algo extrovertido, hay algo que no nos limita, que hay confianza. Entonces, ahí lo estamos mostrando y esto hablamos de la proxémica. Pero también la cultura, la religión juega un papel importante. Aquí estamos observando la confianza que hay entre dos personas que comparten los mismos conocimientos, que comparten las mismas reglas, que comparten la misma comunicación. En algunos videos, de pronto ustedes han observado del fallecido Vicente Fernández, en algunos escenarios él se ubicaba con sus hijos y él explicaba por qué le daba beso en la mejilla a sus hijos. Y él decía, eso hace parte de la característica de nuestra familia. Entonces, mire cómo se hace necesario para evitar malentendido. Entonces él decía, esta es una forma en que me comunico con mis hijos o la forma como me relaciono con mis hijos. Y era el beso en la mejilla. Seguramente en otras culturas se pensará otra cosa diferente. Él hacía esa explicación
al mundo precisamente y lo hace y lo podemos ver, observar videos en ese sentido. Entonces, ahí tenemos otro factor de la comunicación no verbal, que es la proxémica, que es el espacio que hay entre unos y otros, la cercanía o la distancia. Eso comunica. Cuando ustedes van por el barrio o por la vereda, se encuentran con un vecino, si no es de mucha confianza, le darán la mano o solo habrá un saludo. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cierto? Pero si resulta que en el camino yo me encuentro con mi papá y con mi mamá, pues el saludo va a ser totalmente diferente, o con la novia, con el esposo, con la esposa, con el hijo, se va a tener una relación totalmente diferente. Entonces, eso lo calificamos como la proxémica, como el espacio que hay de unos y otros, la confianza que hay entre unos y otros. Aquí tenemos otros actos que comunican. Por ejemplo, y algunos compañeros pueden activar el micrófono y me pueden decir qué quieren decir cada una de las imágenes, para que no sea solo escucharme a mí, sino que también podamos escucharnos con ustedes. ¿Qué nos dicen estas imágenes? Sin mirar el texto, mirar solo los gestos que hay en las imágenes. Alguno que pueda activar el micrófono y me comparta su impresión al respecto. Pues el bebé, por ejemplo, transmite que tiene sueño o tiene hambre. Perfecto. O que está cansado, ¿cierto? En la siguiente, ¿cómo podemos describir esta imagen? Pues está hablando por teléfono y estará dando alguna explicación sobre algo y mueve las manos por eso, ¿no? Correcto. De pronto hemos observado en la calle a veces personas que están hablando por teléfono y empiezan a correr de un lado al otro, ¿cierto? Entonces vemos que corren, que van, que mueven las manos. Eso hace parte de una comunicación no verbal, que aun cuando no la necesita porque el interlocutor no lo está viendo, pero sin embargo ahí están los movimientos. Y esta tercera imagen, ¿qué nos puede significar? ¿Qué nos podemos imaginar que nos está diciendo esta imagen? Alguien que Pues active el micrófono. está comúnmente decimos cruzando los dedos, o sea, rogando para que algo le salga bien o como ella quiere, ¿sí? Correcto. ¿Qué otra imagen podríamos sacar de ahí? ¿Qué otra impresión? Esa es cierto. Estamos haciendo chulito, que todo me salga bien, que me llegue la platica, pero ¿qué otra cosa podemos imaginarnos que puede suceder ahí? ¿Qué nos podría estar indicando, por ejemplo, cuando cierra los ojos y cuando le vemos que hace fuerza en las manos? ¿Qué nos puede estar comunicando? Puede ser que hay mal genio, ¿cierto? Que de pronto le contaron algo que no esperaba saber de una persona y entonces dice, me las va a pagar, ¿cierto? También. Entonces mire los gestos, mire la dentadura, los dientes, cómo los cruza, cómo los aprieta. Entonces mire que todo comunica, todo está comunicando, sin necesidad de que miremos los textos. Ahí nos está comunicando. Esos son actos no verbales, todos hacen parte de un conjunto que llamamos la comunicación no verbal. Entonces continuamos. Si hay alguna duda, por favor, activan el micrófono, me cuentan que para eso estamos aquí, para dilucidar alguna inquietud que tengamos. Aquí tenemos una diapositiva que nos permite hablar de algunos elementos, de algunas características que debemos tener en cuenta a la hora de intervenir en público. Y repito, no solo estamos hablando de un auditorio, de un salón de clase o de un sitio religioso. Aquí podemos hablar también de la radio, también podemos hablar de la televisión, son auditorios en otras características, pero igual tienen la función de comunicar. Entonces aquí tenemos 10 características. Quisiera que alguno de ustedes las leyera para luego irlos analizando paso a paso. Que me ayuden para que intercambiemos voces.
Alguien que que lea las características o algunas de las técnicas que se tienen para hablar en público. La número 1 muestra naturalidad. La número 2, conozca a su audiencia. Lo mejor al principio, controlar los nervios, preparar la presentación, mira a toda la audiencia, la importancia del ritmo, señalen de qué está hablando, hablar en público, contar historias, dejen lo segundo mejor para el final. Perfecto, muchas gracias. Agradezco mucho. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos aspectos. Cuando a ustedes les corresponda hacer una exposición, ya sea de una tarea, ya sea de contar algo en el barrio, ya sea de pues, exponer algo, comunicar algo, hagámoslo con tranquilidad, con conocimiento, que lo que nosotros vamos a comunicar lo conocemos plenamente. Por lo tanto, no debemos tener temor. Hagámoslo con toda la serenidad del caso, con la seguridad, y eso que hace que el auditorio va a interpretar, va a entender perfectamente qué es lo que yo le estoy diciendo. No, y tratemos de imitar, o no tratemos de sobrefigurar, de mostrar más o menos de lo que corresponde. Con naturalidad nos está indicando. Un segundo aspecto es conocer la audiencia. Cuando a alguien de ustedes algún día les diga, mire, necesito que me colabore en la presentación de un evento, lo primero que ustedes tienen que averiguar es qué tipo de auditorio, qué tipo de personas hay allí, qué tipo de actividad es la que se va a presentar, para qué o a quién le voy a hablar, saber de a quién me voy a dirigir. Así como los textos nos dicen que nosotros cuando escribimos debemos saber a quién le vamos a hablar, qué tipo de tema es el que vamos a tratar. Así pasa cuando vamos a hacerlo en público, cuando vamos a hacer una intervención en público. Conocer la audiencia, conocer el auditorio, qué tipo de auditorio es el que vamos a trabajar. No es lo mismo que encontremos un auditorio, por ejemplo, donde vamos a hablar de ciencia, por ejemplo, médica. Y resulta que no es lo mismo que encontremos un auditorio donde todos son médicos a un auditorio en donde encontramos médicos, auxiliares, enfermeras, paramédicos. Entonces mire que allí hay una forma distinta y diferente de hablar del auditorio. Por eso debemos averiguar a qué tipo de auditorio es el que nos vamos a dirigir, con qué tipo de personas nos vamos a encontrar. Ya definido eso, ya sé a quién voy a hablar, a quiénes les voy a hablar, ante quién voy a presentar algo, un evento, no es como maestro de ceremonia o como expositor, viene un aspecto importante y dice aquí que lo mejor al principio, cuando a nosotros nos sirven un plato de comida, con seguridad que siempre buscamos lo más rico y lo consumimos al comienzo, no dejamos al final. De pronto a veces al niño suele pasarle que el bocadito que más le gusta, entonces se lo deja al final y resulta que apareció una gallinita por ahí, le robó el bocadito, entonces se perdió lo más rico que él cuidó, ¿cierto? Lo mismo nos pasa cuando vamos a hablar en público, cuando vamos a exponer algo. Comencemos por la parte fuerte, por la parte que le interesa a la gente. No empecemos por aspectos secundarios, porque eso hace que se pierda el interés en el tema. Hay que ir con la parte fuerte y la vamos mezclando con los comentarios que vamos haciendo. Dice controlar los nervios. Seguramente ustedes han observado imágenes de personas que van buenamente hablando, están exponiendo y de un momento a otro se bloquearon, se les olvidó, se bloquearon totalmente. ¿Por qué? Porque hay una mala pasada de los nervios. Entonces hay que controlarlos. Los nervios es bueno que los tengamos. Cuando un presentador de noticias, por ejemplo, de, que ya domina totalmente y que hace las cosas y que dice yo no siento nervios, ¿qué hace? Que muchas veces se sobreactúa o que ya poco le interesa a ese auditorio. Los nervios es bueno que los tengamos, lo que hay es saberlos manejar, saberlos controlar. Cuando nosotros tenemos nervios, cuando tenemos temor a algo, nos preparamos, releemos, revisamos y hacemos que todo nos salga bien. De lo contrario, entonces, como ya no nos interesa mucho, ya no tenemos interés en el tema, pues vamos y hacemos una exposición, pero no le vamos a mostrar ese interés. ¿Y qué imagen se va a llevar al auditorio? Ese expositor está o sobreactuado o
¿para qué ponen a alguien que no se interesa en el público? ¿Para qué traen un expositor que no le interesa a la gente? ¿Cierto? Entonces, esos son aspectos que hay que tener en cuenta, son características que debemos de tener en cuenta. Preparar la presentación. Yo no puedo llegar a un salón de clase a preguntarle a los estudiantes de qué es que vamos a hablar hoy, qué tema es el que vamos. No, yo como expositor, como docente, como presentador, debo saber perfectamente el tema, debo dominarlo, revisar las diapositivas, revisar lo que nos pasó ahora. El sonido nos estaba molestando, entonces hay que revisar para que tengamos una audiencia que quede conforme, que quede tranquila. Entonces, preparar la presentación. Mirar a toda la audiencia. De pronto en cámara se mira al frente y ahí ya se está comunicando directamente a cualquiera de los ángulos que tenga el auditorio. Pero cuando nosotros lleguemos a un auditorio, tengamos en cuenta que lo primero es la naturalidad con que debemos mirar ese auditorio. Segundo es hacer lo que se denomina paneo, que es cuando yo cojo la cámara y la voy llevando de un lado al otro, la voy llevando despacio, la voy llevando. Así hago cuando yo estoy en el auditorio, cuando yo hago una exposición. Lo hago con la confianza, con la tranquilidad, pero mirando el auditorio en su conjunto, mirándolo de un lado al otro. Yo también debo ir de un lado al otro, mirar aquí, estar allí. ¿Eso qué hace? Que tengamos siempre el interés del auditorio. Errores que podemos cometer, por ejemplo, cuando yo llego al auditorio y empiezo una exposición y me fijo en una persona y solamente miro a una persona. ¿Eso qué hace? Resulta que quien está manejando el auditorio es el presentador, es el cantante, es el expositor. Él es el dueño, es el que domina el auditorio. Entonces, si esta persona que está presentando exclusivamente se fija en una de las personas asistentes al auditorio, ¿qué hace? Que le genera temor, que lo estoy amedrantando, que de alguna manera hay palabras, por ejemplo, acribillarlo, que lo tengo allá en esa pared y de ahí no le quito la mirada. Entonces, ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy incomunicando, estoy afectando la comunicación. Entonces, siempre debo ir mirada arriba, mirada abajo, mirada a los lados, yo también debo pasearme de un lado al otro para dar confianza a ese auditorio. Entonces, tengamos en cuenta eso. La importancia del ritmo, cómo me habla. Si es una voz grave y resulta que me mantiene siempre el vozarrón arriba, pues ¿qué va a pasar? Que el auditorio también se va a cansar. Pero si esa persona un momento me habló arriba, pero luego me habla abajo, luego me habla de una manera, de otra, ¿eso qué hace? Tiene integrado el auditorio, tiene integrado a quienes lo están observando. Otro aspecto, el tema sobre el que estamos hablando, indicar de qué vamos a hablar y sobre qué, que la gente sepa a qué viene, a qué, pero si llego al auditorio y de qué es que están hablando aquí y alguien me dice, "No, yo no sé", ¿qué indica? Que no hay una comunicación, que no hubo una comunicación previa, que la gente no sabe de qué están o cuál es el tema para el que fueron convocados. Cuando ustedes, estimados estudiantes, vayan, por ejemplo, a un barrio o a una vereda a hacer un trabajo y resulta que ustedes no le cuentan a la gente, venimos a hacer esto, o es que tenemos que hacer, ¿qué hace la gente? Mire, ahí hay unos, pero yo no sé qué es lo que quieren porque no sabemos. Entonces, ¿qué hace? No hay comunicación. Hay que comunicar, uno tiene que ganarse la gente y es ser dócil, ser amable, ser agradable con la gente y con seguridad que nos van a colaborar, nos van a ayudar en la información que nosotros necesitemos. Contar historias. A veces podemos, mientras vamos dando una lección, podemos meter historias pequeñitas, historias que eso que hace que la gente se va a distensionar, que nosotros también nos vamos a distensionar y nos vamos a reír, vamos de pronto a comentar algo. Entonces, ¿qué hace? Eso distensiona. Así como ustedes lo han observado, lo hemos hecho en este ratico, que no solo sea el expositor el que esté hablando, sino que nos escuchemos, que el uno comenta una cosa, el otro comenta otra, y eso ayuda a armonizar, a tener armonía en el auditorio. Dice que dejarlo segundo mejor para el final, como de muy consecuente con la primera parte que nos dice que lo mejor al principio, ¿cierto? La parte fuerte, la parte gruesa, porque ¿qué hace? Al final de pronto se nos va el auditorio, se nos van los asistentes, se nos va la audiencia y quedó desinformada, no supo qué era lo que estábamos hablando en términos generales. Entonces, ahí tenemos unos tips muy importantes a la hora de hacer una exposición en público. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna inquietud que tengan?
o alguna sugerencia. Aquí tenemos algunas figuras de ejemplos que debemos tener en cuenta a la hora de hacer una exposición. Entonces aquí dice, mi nombre es José Luis y hago una introducción de qué voy a hablar. Así como hemos visto en competencias comunicativas en la construcción de los documentos, que siempre hay una introducción, que hay un desarrollo y que hay unas conclusiones, lo mismo pasa cuando yo voy a dirigirme a un público o a comentar algo, por ejemplo, cuando vayamos a grabar el video. Siempre comenzamos por un título, no olvidemos un título siempre. Los títulos se construyen a veces al comienzo, es decir, yo construyo primero el título y luego desarrollo el texto, o puede ser que yo desarrolle el texto y al final leo y digo, no, el título es este, entonces pongo el título. Eso no tiene inconveniente, eso no hay inconveniente, no hay una técnica que diga que es que primero va el título, no, primero, ya cuando lo tengo elaborado, claro, comenzamos con el título. Una vez que tenemos el título, entonces hacemos una introducción. He venido para hablar hoy de cómo hablar en público, de cómo actuar frente a un auditorio. O sea, hacemos una introducción, damos una abreboca de lo que vamos a exponer. Una vez tenemos el público que ya conversamos, entonces conocer el propósito de la conferencia, y como decíamos antes, identificar a la audiencia, saber a quiénes o a quién le vamos a hablar y de qué le vamos a hablar. Planificar naturalmente el discurso. Entonces siempre, como comienzo, saludando, presento el tema sobre el cual voy a hablar y viene un desarrollo que lo puedo fortalecer con algunas citas, hablar de autores, hablar de, si estamos hablando de música, pues de compositores, de la música de X artista, todo eso nos va a ayudar en la exposición. Luego, tener en cuenta el vocabulario. Decía antes que no es lo mismo si vamos a hablar ante un auditorio que está lleno de médicos a un auditorio en donde hay personal general de salud. Entonces, ya no vamos a hablar en el término técnico del médico, porque allí hay personas que seguramente hay términos muy técnicos que no va a conocer. ¿Y cuál es la función de quien maneja un auditorio? Que lo entendamos, que lo interpretemos, que conozcamos de qué se está hablando, de qué está haciendo. Hacer ensayos, se les recomienda, por ejemplo, ahora que van a grabar ustedes el video, es que lo ensayen varias veces, que lo practiquen varias veces con sus propias palabras. No es grabar el video y recitármelo y aprendérmelo de memoria. Esa no es la esencia del video y de la práctica que ustedes van a hacer. La esencia es que ustedes manejen auditorio, que aprendan a manejar herramientas de la tecnología de la información y las comunicaciones, que aprendamos a manejar público, que aprendamos a manejar auditorios. Ese es el objeto de este ejercicio. Y finalmente, controlar el tema de respiración. Ustedes han visto de pronto algunos casos en que la persona habla y no respira hasta que finalmente se le acabe el oxígeno y termina y entonces ya no pudo hablar porque ya se le agotó el oxígeno. Entonces, esos son aspectos que debemos, mientras vamos hablando, estamos respirando, estamos expirando, respirando y estamos tomando y al mismo tiempo expulsando aire y de esa manera vamos a tener tranquilidad. Y lo mismo hacemos en un auditorio. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Alguien quiere opinar algo al respecto? Si tienen alguna sugerencia o si tienen de pronto alguna experiencia. Alguien que nos quiera compartir, que le haya pasado algo, que lo hayan invitado a presentar algo y el momento le pasó una mala jugada, nos pueden contar. ¿Ninguno? Bueno, entonces seguimos. Aquí vamos a otra parte, vamos a observar un video, un pequeño video aquí que nos va a ayudar a observarlo. En un instante.
Entonces aquí observemos con detalle este video y luego me cuentan. ¿Ahí lo están observando? ¿Están observando el video? Sí, señor, sí se ¿Sí? observa el video. Ah, bueno, gracias. Entonces lo vamos a observar y luego lo comentamos. Tutor, qué pena, es que no se escucha. Permítame. Él no tiene audio, o sea, solamente tiene música, pero no tiene voz. Bueno, ahí tenemos este video. Entonces quisiera escucharlos. ¿Qué opinión tienen del video que acabamos de observar? ¿Qué ideas a propósito de la comunicación no verbal? ¿Qué podemos destacar del video? Alguien que active el micrófono, si quiere activa cámara, nos deja conocer su rostro, nos permite conocer su opinión frente a lo que acabamos de observar en el video. ¿Ninguno? Alguien que active cámara, no les dé nervios, precisamente esto hace parte del ejercicio de dominar auditorio, de participar. ¿Ninguno, muchachos? Parece que tienen como una comunicación visual. ¿Sí? ¿Qué características observó allí? Pues que se miran y como que transmiten mensajes, ¿Cómo, Ingrid? Que casi no le entendí. que con la mirada pues transmiten como un mensaje, ¿no? Perfecto, con la mirada. Fíjense que ahí no hay diálogo, no hay voces, no hay conversación, ¿cierto? Cierto. Correcto, Ingrid, muy bien. ¿Hay otro compañero que quiera intervenir o si quiere agregar algo, Ingrid? Entonces, fijémonos que ahí tenemos distintos factores de la comunicación no verbal que se aplican en distintos escenarios, que como les decía al comienzo, muchas veces nosotros nos podemos encontrar con que no sabemos o ahora que estamos estudiando y decimos, uy, pero mire cómo es de rica la comunicación no verbal y yo no tenía ni idea de qué era eso, ¿cierto? Entonces, esos son aspectos que debemos tener en cuenta, cómo identificar los distintos aspectos. Ustedes observaron aquí cómo el chico ve a la chica y empieza como un enamoramiento a la distancia, va tomando fotografías, los nervios que él siente con la cámara, ven ustedes que trate prácticamente que se le trata de caer la cámara porque se atortola, decimos en algunas regiones de Colombia, se enreda, se confunde. Entonces,
ahí vemos que hay toda una cantidad de comunicación no verbal que acabamos de observar en este video. Entonces seguimos. Vamos a otro ejercicio que es clave a propósito del trabajo o de la tarea que deben ustedes terminar, que seguramente algunos todos quienes estamos viendo competencias comunicativas nos corresponden el ejercicio, y es grabar el video. Pues aquí vamos a tener unas características muy rápidas de algunos elementos que yo debo tener en cuenta. No olvidemos que siempre que vayamos a hacer algo hay que planear. Cuando ustedes vienen, por ejemplo, a la universidad, a cualquier sede de la universidad, ustedes planean. Muchas veces sin necesidad de escribir, están planeando qué debo hacer. Debo tomar el camino, debo salir, tomar el bus, me lleva a tal parte, a tantos kilómetros, y de allí me bajo y paso a la universidad, hago tal trabajo en la universidad, me encuentro con mis compañeros, con los profesores y averiguo tales cosas, ¿cierto? Ustedes ya gráficamente, ustedes están haciendo una planeación. Eso igual sucede cuando vamos a escribir algo. Yo debo planear y debo saber de qué voy a hablar, a quién le voy a hablar, cómo lo voy a hacer, qué tipo de elementos voy a utilizar para exponer algo. Lo mismo sucede cuando vayamos a hacer el montaje del video. Entonces, lo primero es que debemos tener la historia, ¿cierto? De qué vamos a hablar, qué es lo que nosotros vamos a mostrar en ese video, cómo lo vamos a hacer, los pasos que vamos a hacer, de qué elemento nos vamos a valer, un teléfono, una cámara, y finalmente, cuánto tiempo es el que tengo. Y siempre no olviden y siempre tengan en cuenta que uno hace un documento cualquiera que sea título, introducción, un desarrollo y unas conclusiones, que es mirar qué fue lo que se hizo, qué me queda de reflexión, qué me queda de aprendizaje. Entonces, tengamos en cuenta eso. Aquí tenemos lo que denominamos planos, que se deben tener en cuenta a la hora de tomar una fotografía. Llevo de qué tipo de fotografía, si necesito una fotografía del rostro, de solo la cara, si necesito de medio cuerpo, si necesito de cuerpo entero. También la ubicación de la cámara, como lo vamos a ver a continuación. Aquí vamos a ver qué tipo de planos, cuando hablamos de planos, qué tipo de enfoque es el que necesitamos, qué es parte específica de la escena es la que yo necesito retratar. Entonces, aquí estamos observando algunos planos, ¿cierto? El ojo. Aquí tenemos la boca, estamos realizando el tema de la dentadura. Aquí podemos hablar de un anillo, por ejemplo, o un elemento que se está mostrando. Entonces, mire, la cámara está enfocada al objetivo. Yo tengo que saber qué es lo que yo quiero y asimismo la fotografía que tomo. Aquí tenemos otros dos planos. ¿Qué tipo de fotografía estoy mostrando, cierto? Por ejemplo, aquí alguien que abra el micrófono y me cuente qué me quieren decir estas dos imágenes. ¿Qué podemos interpretar de estas dos imágenes? En la primera imagen se interpreta llanto y desde mi punto de vista en la segunda imagen se ve como preocupación. Correcto. Puede ser también que él está exponiendo en un auditorio y alguien del auditorio le está formulando una pregunta, ¿cierto? Entonces, Emociones, ¿no, profe? ¿cómo dice? Está transmitiendo como emociones, sentimientos. Es correcto. Está expresando algo muy personal. Aquí incluso puede ser que alguien le dijo algo que le movió sus sentimientos y él de manera muy, digamos que hay una inspiración, que hay una reflexión sobre lo que esa persona le ha dicho. Entonces, mire las posiciones. Entonces, fíjese que toda expresión comunica. Siempre hay un mensaje. Es para que tengamos en cuenta eso. Y cuando nosotros vamos a tomar una fotografía, cuando nosotros vamos a grabar un video, siempre tengamos claro qué es lo que necesitamos. Cuando vayamos a hacer el trabajo, siempre hagamos una planeación. ¿Qué es lo que yo quiero? Que no tenga yo el personaje, haga la grabación y cuando llegue a la casa o llegue al laboratorio donde voy a hacer el montaje, me encuentro que la imagen que yo necesitaba no la encontré, no aparece. Y digo, pero si yo recuerdo que el señor hizo esto, ¿y por qué yo no grabé eso? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no hubo planeación. Entonces, siempre hay que planear y qué es lo que yo quiero, qué voy a hacer. Entonces, aquí estamos mostrando los planos que queremos tomar. Seguimos. Aquí tenemos otros planos. Entonces aquí ya vemos más que el rostro, ¿cierto? Aquí ya tenemos, incluso aquí
Imaginémonos que estábamos observando la ceremonia del rey Juan Carlos, entonces aquí está la correspondiente imagen de que uno de los ayudantes le está diciendo al oído algo, entonces ahí tenemos una imagen, pero también puede ser que está en una actividad deportiva, como lo estamos observando aquí, o en una batalla, o en algo que tiene que ver con el manejo de armas, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un plano, seguimos. Aquí tenemos otra manera de observar, otro plano. Aquí está en la parte más abierta y estamos buscando un rostro y digamos que más parte del cuerpo que sea más visible. Y lo propio en esta fotografía. Ya necesito el cuerpo entero, el rostro completo, de pies a cabeza. Entonces, todo eso me lleva a cómo enfoco yo la cámara, de acuerdo a lo que yo necesite. ¿Qué es lo que yo necesito? Y así voy tomando el enfoque, el plano correspondiente. Aquí hablamos de planos que tienen algunas características, ¿cierto? Mire, por ejemplo, el plano americano nos dice que corta a las personas por debajo de las rodillas. Ahí lo tenemos o un plano entero en donde observamos a la persona. Entonces, todos esos son elementos que debemos tener en cuenta a la hora de tomar una fotografía. Eso sobre el objetivo, pero ahora también de cómo ubicamos la cámara. Mire el tipo de elementos que debemos tener en cuenta. Y volvemos, e insisto, hay que planear, hay que saber qué es lo que yo quiero tomar y asimismo son las fotografías que voy y el enfoque que le doy a la cámara. Necesito algo de cuerpo entero, pues igual ubico la cámara de tal manera que me dé los ángulos correspondientes. Aquí necesitamos por ejemplo, estamos en la parte superior de un auditorio, entonces, ¿cómo enfoco al personaje que está en la parte inferior, cierto? Y vamos ubicando la cámara de tal manera que cuando ya lo tenemos enfocado, que ya cubrimos plenamente, ahí tomamos la fotografía, como lo estamos observando en las imágenes. Aquí tenemos otros planos. Miren todos los elementos que podemos tener en cuenta para tomar una fotografía, que debemos cuidar a la hora de tomar una fotografía. No es tomarla por tomarla, es definir exactamente cuál es el plano, qué es lo que necesitamos, a qué vinimos a tomar fotografía. Debemos saber exactamente. Entonces aquí tenemos otros ejemplos. Aquí otra serie de posiciones de qué tipo de actividad. Imaginemos que aquí estamos como en un reinado y le estamos tomando la fotografía a la reina, entonces hay distintas maneras, o ella nos está mostrando, por ejemplo, el rostro, ¿cierto? Entonces, así mismo nos vamos a ubicar para tomar la posición correspondiente y tomar la impresión respectiva. Entonces, todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta. Bueno, aquí vamos a ver este cuestionario para que ustedes quiero que lo diligencien, sin embargo, lo voy a poner aquí en pantalla. Entonces aquí es para que ustedes hagan la evaluación correspondiente del ejercicio. Entonces ahí lo vamos diligenciando, a qué región pertenecemos y lo vamos, no sé si lo tienen o les anexo aquí que les envío este enlace. Pueden ver este enlace por el chat para que lo tengan ustedes y hagan la evaluación correspondiente. Ojalá si alguno lo puede diligenciar para que quedemos seguros de que él les desarrolla bien, si les llegó el enlace. Ah, ya la llenaron, correcto, muchas gracias. Perfecto. Bueno, aquí creo que está aquí más o menos el tema que les tenemos previsto que queríamos que nos enteráramos todos. Entonces, ahora sí, la sesión de preguntas, las inquietudes que ustedes tengan. Si hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer, algún aporte que quieran sumarle a lo que hemos hablado esta tarde, alguna idea que quieran que se tenga en una exposición venidera, en otro taller quieran que se les hable de algo, este es el escenario para que lo comentemos. Alguien que quiera puede activar el micrófono, puede activar la cámara.
y nos comenta la inquietud que tengan. Me está preguntando el link de asistencia. Perdónenme un momento. Y les envío, a ver si por favor lo prueban. Si es la asistencia. ¿Me confirman si es la asistencia? Sí, señor. Perfecto, gracias. Entonces ahí para que lo diligencien. Y mientras lo están diligenciando, si hay alguna pregunta, si hay alguna idea, algún aporte que quieran hacer, bienvenidos. En este escenario es para que hablemos, para que conversemos todos, para que nos escuchemos. Pues por mi parte no hay dudas. Es agradecerle porque me pareció como muy completa la explicación. Yo creo que en la mayoría entendimos a la perfección. Entonces, por mi lado, pues agradecer por el espacio y por la información que se nos dio a conocer hoy. Mónica, muchas gracias por sus palabras. Y no olviden que aquí estamos aprendiendo todos y es para apoyarnos todos. Cualquier duda, por favor, háganla saber por los distintos espacios que tiene la universidad. Esto es de aprendizaje de todos. Aquí todos los días aprendemos todos y de eso nos alegra de poder compartir conocimientos, pero también obtener conocimientos. Entonces, si no hay inquietudes, les agradecemos en nombre de la Universidad de Competencias Comunicativas la asistencia y siempre estamos para escucharnos todos, para ampliar conocimientos desde que cada día que salgamos y que tengamos, que conozcamos algo nuevo, eso es aprendizaje y es vida. Entonces, nos alegra mucho que ustedes estén aquí, que participen, no se queden con las dudas, compártanlas en los distintos escenarios. Entonces, si no hay alguna duda, pues les agradezco mucho que nos hayan acompañado y siempre bienvenidos. Pendiente ahí de Karen Juliana que está escribiendo. Entonces, estoy pendiente para dar la respuesta. Perfecto. A todos los compañeros, muchas gracias por las opiniones que están escribiendo en el chat. Entonces, creo que si no hay más, entonces voy a parar la grabación. Si hay alguna inquietud, si no sé, para parar la grabación de la jornada.
Listo, muchas gracias a ustedes, a todos quienes están escribiendo. Entonces voy a parar la grabación. Vamos a dejar de grabar.